pocos minutos vamos a estar poniendo en mi Facebook la declaración completa, en mi Facebook. Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Recién escuchaban el eco de las palabras al vicepresidente de la Nación diciendo: pongo mi declaración indagatoria en Facebook para que la sepan todos, para que la conozcan todos. En el día de ayer se produjo un hecho histórico para la vida institucional argentina, que es que un juez le tomó declaración como sospechoso al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por sospechas de haber adquirido ilegalmente una empresa que fabricaba billetes. Estamos ahora con Marcelo en un escenario atípico, en una escenografía distinta a la de todos martes, porque detrás de cámara ya está el vicepresidente de Boudou, con muchísimos asesores, o con algunos asesores cerca de él, y en minutos más va a estar sentado acá con nosotros, respondiendo lo que hasta ahora, por lo menos en público, no respondió, que es que hay una cantidad de indicios que convencieron primero a un fiscal y después a un juez de que el vicepresidente como mínimo es sospechoso de haber cometido ilícitos. Sobre esos indicios, básicamente, imaginamos que va a tener que responder en la hora que viene. A continuación, antes de comenzar el reportaje con el vicepresidente, queremos compartir con ustedes el listado de 15 indicios que lo hicieron a Amado Boudou sospechosos. Nos vamos a ayudar con unas placas que van a ir apareciendo desde estudios centrales. Indicio número 1, la declaración de Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Van der Broele, que dijo, ahí hay un error que debemos corregir, que dijo que su ex marido Van der Broele hacía negocios, no dijo que era testáfero, dijo que hacía negocios con Boudou. Indicio número 2, The Old Fund, la firma que después adquiere Ciccone, se compró en septiembre de 2009 y muy pronto, en mayo de 2010, esa empresa inexistente le cobró al gobierno de Formosa 7.677.171 pesos por un asesoramiento, y el convenio de asesoramiento llevaba una adenda firmada por Amado Boudou. Vale aclarar que la factura número 1 de Old Fund... En realidad es la 3, es la primera factura bien hecha, porque la 1 y la 2 se anulan. Es la factura 3 teniendo un solo empleado, y esa es la plata que cobró. Indicio número 3, Miguel Castellanos, conocido de Boudou y director de London Supply, que durante un tiempo era la empresa que gerenciaba los free shop en los aeropuertos, transfirió en septiembre de 2010 a través de su empresa 1.800.000 pesos a la cuenta del juzgado para posibilitar el levantamiento de la quiebra de Ciccone. Indicio número 4, ya con el nuevo nombre, Compañía de Valores Sudamericana, en manos de The Old Fund, se imprimieron boletas para el Frente para la Victoria en la elección que tuvo como fórmula presidencial a Cristina y a Amado Boudou por 12,2 millones de pesos. Indicio número 5. 3 días después de que Boudou asumiera la vicepresidencia, Compañía de Valores Sudamericana obtuvo un plan de pagos por parte de la AFIP. El siguiente indicio, en abril de 2012, Compañía de Valores Sudamericana obtiene el contrato para imprimirle a la Casa de la Moneda 410 millones de billetes. 160 millones de pesos en el contrato ese. El siguiente, The Old Fund pagó pasajes, la empresa que tenía Van der Broele como presidente, pagó pasajes al hermano de Boudou, a Sebastián, y a otros familiares a través de una agencia de turismo en la que trabajó una expareja del vicepresidente durante muchos años, fue pareja de Amado Boudou. El siguiente, The Old Fund también pagó pasajes a quien era su jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri, que actualmente es el representante argentino ante el Banco Mundial. Tengo entendido que ese pasaje no se utilizó, pero sí había sido librado. El siguiente, hay llamados de su secretario Eduardo Romano con Alejandro Van der Broele, a quien Boudou dice no conocer, y con The Old Fund. También hay boletas de teléfono y de otros servicios de un departamento de Amado Boudou en el mismo edificio donde él vive, que están a nombre de Alejandro Van der Broele. El siguiente indicio, el mejor amigo y socio de Amado Boudou es José María Núñez Carmona. Y el mismo José María Núñez Carmona es muy amigo de Alejandro Van der Broele. Recordemos, Amado Boudou
en diversas oportunidades y ayer en la indagatoria dice que no lo conoce a Alejandro Van der Broele. Hay también llamadas entre Núñez Carmona y miembros de la familia Chicone. Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Vudú. Hay también llamadas de Núñez Carmona con un abogado de la AFIP que intervino en el caso Chicone. Después hay testimonios de miembros de la familia Chicone, de un directivo de Bold y de un ex titular de la Casa de la Moneda, que lo comprometen en sus testimonios al vicepresidente. Y por último, el número 2, el primer vicepresidente que tuvo Van der Broele en The Old Fund, ahí está mal, no es Chicone, Jorge Enrique Capirone, es un abogado y contador marplatense que fue socio de Núñez Carmona, el amigo y socio de Vudú, y empleador en su momento de Amado Vudú en una empresa donde él trabajó que se llama Ecoplata. En base a estos indicios, pero no solamente, va a girar la entrevista que después de estos auspicios vamos a realizar aquí en el antedespacho, en la sala de reuniones del antedespacho del vicepresidente de la Nación con Amado Vudú. Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo Muy que bien, estamos en el segundo bloque de palabras más, palabras menos. Estamos en el segundo bloque de palabras más, palabras menos. Vicepresidente Vudú, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? A ver, recién Marcelo estableció puntualmente los principales indicios y nosotros queremos preguntarle particularmente por cada uno de ellos para escucharlo, para conversar acerca de ellos. A ver, los dos primeros negocios más importantes que hace Chicone, el que hace The Old Fund cuando se constituye, el primero es un negocio con, cobra 7 millones, un poco más, sin tener empleados, en su primera factura, haciendo el consultor de la empresa de la provincia de Formosa en la renegociación de la deuda, una deuda con la Nación. Y en esa renegociación, por lo menos una parte importante de esa negociación, usted era ministro de Economía y firma una adenda. El segundo negocio, que es un negocio de 7 millones, el segundo negocio ya estando en Chicone, imprimen las boletas presidenciales, la candidatura presidencial suyas con Cristina Fernández de Kirchner, y usted, por un lado era ministro de Economía en la primera historia, y en esto directamente estaba su nombre en las boletas. ¿Usted esto lo atribuye a una casualidad? ¿Le parece que hay algo que es llamativo en esto? ¿Tiene algo que ver con estos negocios? Es importante desmenuzar cada uno de los temas para entender su significación en la causa y sus implicancias. El primero de los temas que usted menciona es muy importante porque es una de las secuencias que pone el juez en su llamado indagatoria. Tiene que ver con no supuestamente, sino que había con la provincia de Formosa un trámite en el Ministerio de Economía, y lo que nos enteramos ahora es que The Old Fund era la firma estructuradora o asesora de la provincia de Formosa. Quiero aclararle a usted que cuando comenzó este trámite fue mucho antes que yo llegara al Ministerio de Economía. Era un expediente que ya estaba sustanciado y encarrilado por el anterior ministro, y además era un trámite que creo que ha sido muy positivo tanto para la provincia de Formosa como para el gobierno nacional, porque era la reestructuración de una deuda. Formosa fue la única provincia que pudo recomprar su deuda a través de un... Perdón. En ningún momento se cuestiona, en todo caso sería motivo de otro análisis, la operación en sí, la renegociación de Formosa. Lo que se cuestiona es que la empresa de Old Fund, virtualmente inexistente en su primera aparición pública, sí, le facturas más de 7 millones de pesos. Sí, pero no figura en el expediente del Ministerio de Economía eso. Y no es responsabilidad del Ministerio de Economía. De ninguna manera. Controlar, verificar. De ninguna manera, porque es un tema entre la provincia de Formosa y sus empresas asesoras o bancos estructuradores o lo que fuera. Toda operación de reestructuración o de emisión de deuda tiene generalmente alguna empresa por detrás. Y ahora, a la vista de lo que se conoce, ¿le llama la atención? ¿Considera que es una irregularidad? No, de ninguna manera. Que una empresa en su primera operación sea asesorada a un gobierno. Este tipo de empresas, este tipo de asesoramientos tiene que ver más, en general, con la calidad de las personas que lo llevan adelante que con la empresa. Muchas veces uno ve estudios jurídicos, porque son trámites
económicos jurídicos, ¿no? Las reestructuraciones de deudas. Cobró 7 millones de pesos una empresa que Pero tiene un mire, empleado. Yo creo que debiera preguntarle eso a la provincia de Formosa. Para mí fue un tema inexistente durante todo el trámite. Yo llegué al Ministerio de Economía. Había un trámite comenzado por el anterior ministro que tenía que ver con la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa. Finalicé el trámite y nunca supe nada de Adolfo en todo ese trámite. Cuando esto explota, ¿debería ser yo o debería ser usted que le pregunta a la provincia de Formosa qué pasó con esos? No es un tema ni del Ministerio de Economía, ni mucho menos del Gobierno Nacional. Y de usted personalmente, una vez que le están haciendo estas preguntas, entender por qué razón una provincia, que además está conducida por un hombre que es muy importante en el Partido Justicialista y que es del mismo signo político del Gobierno Nacional, porque una provincia, y que es muy pobre, destina 7 millones de pesos a pagarle a una empresa que no se conocen los dueños, no facturó antes nada, tiene un solo empleado. Y además lo importante desde el punto de vista mío es que la operación de reestructuración de deuda está bien hecha, fue exitosa para el Gobierno Nacional y fue exitosa para el Gobierno de Formosa. Es la única provincia que hoy no tiene deuda, que la reestructuró a través de la compra de un bono cero cupón del Gobierno Nacional. Que The Old Fund, lo segundo que mencionó Ernesto, que The Old Fund, además en su segunda operación, haya sido quien imprimió las boletas del Frente para la Victoria en la fórmula con Cristina, es una casualidad. También le repito, yo no tengo nada que ver con quién decidió imprimir las boletas del Frente para la Victoria. Imagínense que yo en ese momento era ministro de Economía, era candidato, estaba realmente en otras cuestiones que en imprimir las boletas del Frente para la Victoria, como se imaginará, ¿no? Está bien, pero a ver, hay algo que de repente usted no tiene nada que ver y de repente en la causa esto no influye. Pero uno como dirigente político, me imagino yo, ve estas dos cosas y uno puede preguntarse qué pasó ahí. Porque uno ve una empresa que todavía aún no se sabe de quién es. Sí, y se de sabe repente, de quién es. Ahí está uno de los temas centrales. En aquel momento, vamos a suponer que se sepa, creo que está en discusión, no está Yo claro. creo que no. Pero de cualquier manera, vamos a suponer que, como dice usted, sea de Moneta, con más razón. Yo creo que es de Moneta y de Renwick. Bueno, si es de Moneta y de Renwick, está acreditado. A quien usted vincula a los chicones, lo describe... No vincula. Bueno, está vinculado, es el yerno. Es el yerno. Y usted los describe como una entidad prácticamente toda la historia cuando cuenta a los chicones. ¿Y usted qué opina de la historia de los chicones? Yo opino que hay mucho porque para revisar ahí. Pero espere. Porque fíjese una cosa. No, porque usted me está... yo lo que digo es, hay un gobierno de Formosa con un alto dirigente del Partido Justicialista que a esa empresa que usted describe así a los personajes, a Moneta, a Renwick, que sea, le da por un lado 7 millones. Y no después... le da. Y sí, le da. Decidieron contratar un servicio y se lo contrataron, le da. Bueno, de la nada se arma una empresa y se lo dan. Y después, la máxima conducción de la campaña o de la parte económica de la campaña de Cristina Kirchner, Amado Vudú, le da 12 millones a una empresa donde está, según usted, Moneta y un grupo familiar que viene haciendo actividades desde la costa, el Mundial 78, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, Vudú no tenía nada que ver. ¿Y el gobierno? Menos. ¿Qué tiene que ver el Gobierno Nacional? Le repito, ¿con quién decide Formosa contratar como estructurador de su deuda? Sí, usted sabe, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires, cuando hizo su emisión de deuda, pagó muchas comisiones. Porque todas las provincias o las jurisdicciones que emiten o reestructuran deuda pagan comisiones. Y yo no veo un gran escándalo a través de esta emisión de deuda. No Entonces, hay sospechas, yo lo que veo, no hay sospechas o pero dudas usted sobre, porque no tiene ganas de sospechar, sobre el pago de Marcelo, sobre el pago de comisiones. Porque no tiene ganas de sospechar, justamente, uno de los problemas, ¿no hay sospechas? No, yo revisando los diarios de la época, ¿a quién justamente, se le paga? Revisando los diarios de la época, uno se da cuenta cómo han sido tratadas en forma diferente estas cosas y que todas las provincias han contratado. Entonces, si quieren poner el foco en Formosa, si quieren poner el foco en Olfau, pónganlo. Pero la verdad que me parece un capricho no ponerlo en todas las provincias que hacen eso. Y, si me permiten, agregar algo que es muy importante. ¿Saben cuál fue la primera vez en la República Argentina que se realizó una emisión o reestructuración de deuda en la cual no se pagaron comisiones? El canje. Sí lo saben. El canje del 2010. Un canje que yo llevé adelante. Entonces está claro cómo funciono yo en términos de las decisiones, de toma de decisiones en la política o en la política económica. ¿Usted conoce un caso de todas las reestructuraciones que dice usted que donde se pagan comisiones? Porque realmente merece investigar si es así. Donde se le pague a una empresa que recién se conforma, que no había facturado antes, que tiene un solo empleado, una cantidad más o menos de 7 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en la Son provincia... mucho más grandes las comisiones que se pagan. Pero a empresas... Pero por eso, yo no quiero entrar en esto porque parece... Yo no quiero entrar en esto porque parece que quisiera defender a la firma o a Formosa. Es un tema de la Formosa
y la firma, en el cual yo no tengo nada que ver, porque le repito, yo hice mi tarea como ministro de Economía, la concluí y fue un trámite exitoso para el gobierno nacional, que le entraron 80 millones de dólares por deudas que el resto de las provincias van refinanciando los programas de asistencia financiera, conocido como PAF, y fue muy bueno para Formosa, porque juntó un fondo con el cual recompró su deuda y entonces hoy puede asignar su presupuesto a actividades distintas de pagar deuda. Es demasiado suspicaz. Muchas veces cuando yo veo ahí que usted tiene ahí libros de Stiglitz, etcétera, y entre las cosas que cuenta Stiglitz, el accionar del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son las consultoras. Es que cuando llegan a los países dicen, está bien, lo hacemos, pero hacerlo con tal o cual consultora. Sí. El que firma es el país, pero el que recomienda y el que condiciona es el Fondo del Banco Mundial. Tiene que estar en las condicionalidades. Si no, no lo hace. Es demasiado suspicaz pensar que un ministro de Economía tiene poder para decirle a alguna provincia, te renegocio la deuda, pero parte de la condición de la negociación es que poner tal empresa. Usted sabe, en el año 2010, ¿qué pasaba en el mundo y dónde estaba yo? En el año 2010 estábamos tratando de sostener el empleo de la Argentina y transformar la arquitectura financiera internacional. Yo ese año he hecho no menos de 14 viajes al exterior, al G20, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Estábamos realmente pensando en otras cosas, no en una comisión de una empresa. Me parece... Personaje clave de todo este caso, Alejandro Van der Broele. Según el testimonio de su ex mujer, Alejandro Van der Broele hizo negocios con vos. Está acreditado en el expediente que Alejandro Van der Broele al menos una vez se alojó en departamento tuyo, que hay boletas de servicios a nombre de Alejandro Van der Broele, del departamento que vos alquilaste. En principio figura Caroso Natielo, y Alejandro Van der Broele es amigo de uno de tus mejores amigos y socio. Muchas casualidades. Mirá, este no es el tema central de la causa, pero te lo explico igual porque me parece que vale la pena aprovechar esta oportunidad. Cuando yo empecé a tener una convivencia con Agustina Kempfer, me mudé de departamento y puse en alquiler mi departamento, pero no quería hacerlo a través de una inmobiliaria porque lógicamente esto implica costos y cuando uno puede hacerlo a través de personas que conoce, lógicamente es mejor. Núñez Carmona, que es amigo mío y que yo le dije, si conseguís a alguien para alquilar, para mí sería importante poder hacerlo sin una inmobiliaria en el medio, me trae un contrato de una persona que vivía afuera, estos son dichos de él, que vivía afuera, que comenzaba un emprendimiento en la Argentina, creo que vinculado a la compraventa de jugadores de fútbol, y que, que tenía interés en alquilar un departamento en Puerto Madero. A mí me resultaba ideal, esta persona era Caroso Donatielo, yo firmé un contrato entre ausentes con Caroso Donatielo, y bueno... ¿Está el contrato? Sí, claro, está en la causa. Pero más aún, en el mes de diciembre de ese año, Caroso Donatielo manda una nota donde dice que, que no le había ido bien en lo que él pretendía hacer y que a partir del mes de marzo no iba a ocupar más el departamento. A mí me pareció razonable, 2 meses y pico como un plazo de rescisión. Y así es como tenía ese alquiler. Pero ¿y cómo cae en ese momento, después, averiguando qué fue lo que pasó, cuando uno empieza a ver este tema de las boletas y demás, lo que surge es que Caroso Natielo tiene toda su familia en Rosario y tenía el conocimiento con Alejandro Van der Broele. Yo no sabía que era una especie de nexo entre Núñez y Caroso Donatielo, y me parece también razonable que él se ocupaba de los trámites del departamento. Yo le pregunto a cualquiera que alquila un lugar si sabe quién le paga realmente... pero no termino de entender cómo. Dijiste que el contrato se firmó entre ausentes, pero con Caroso Donatielo. Sí. ¿Cómo Alejandro Van der Broele termina siendo el inquilino? No terminó siendo el inquilino. Por eso, vamos a decir las cosas como son. No terminó siendo el inquilino. El inquilino fue Caroso Donatielo. Van der Broele era una persona que le hacía trámites a Caroso Donatielo. O sea, el presidente de Olfan le hacía... Está bien, el presidente de Olfan, pero ¿qué tiene que ver? Es una persona que es conocida de otra. Acá, ¿sabés qué es lo más lindo de esta historia? Es que mientras nos pasamos hablando de esto, hay 50 millones de pesos que están dando vuelta alrededor de la causa y nadie se pregunta nada nunca de esto. Por eso digo, todo lo que está alrededor de esta causa ha sido desviado de los ejes centrales, donde hay empresarios, donde hay plata de verdad, a armar una historia alrededor del vicepresidente. 20 millones, empezamos hablando de 20 millones, que es plata de verdad.
Es decir, 12 por un lado para las boletas, 7 para Formosa, y se le puede agregar los 160 millones de contrato que después el mismo Estado argentino, otra vez el gobierno, el PJ de Formosa, el PJ haciendo campaña, el mismo Estado argentino firma para fabricar billetes con una empresa que está constituida por los personajes. El gobierno argentino nunca firmó un contrato para fabricar billetes con la firma de All-Found. Con Compañía de Valor Sudamericana. O con Compañía de Valor Sudamericana tampoco, porque hay que entender cómo funciona y qué pasó. Está en la indagatoria del juez. Por eso te digo, ¿quién toma las decisiones de fabricar billetes, cuánto y cómo? El Banco Central. Muy bien, el Banco Central. Ustedes saben lo que pasó a fin del año 2010, ¿no? Nadie es inocente. ¿Ustedes saben lo que pasó a fin del año 2010? La crisis de los billetes. Ni bien murió Néstor Kirchner, el brutal ataque que hubo en la Argentina para que no hubiera billetes. Está en las crónicas de todos los diarios porque era inducido e influido por todos los diarios. Y al mismo tiempo se hizo un desguace de la Casa de la Moneda. Estas dos situaciones confluyeron en que el Banco Central tuviera que ir tomando decisiones y la Casa de Moneda no diera abasto con la posibilidad de fabricar billetes. Pero, vicepresidente, usted describe a una empresa en los peores términos, a los propietarios de la empresa en los peores términos. Yo no lo describo en los peores términos, digo quiénes son los propietarios. Eso no es ni peor. No queda muy bien parado de la descripción que haces en la indagatoria. Menciona Moneta, etcétera. Y uno ve hacia atrás. Y bueno, de la nada, porque se arma la empresa y de la nada empiezan a conseguir negocios millonarios. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que está viendo, si arma una empresa, no va a conseguir 7 palos de Formosa, 12 palos de la boleta del Frente para la Victoria, 160 millones de la Casa de la Moneda. Y uno ve todo eso y uno dice, bueno, son casualidades. Había alguien, y después, encima no se critica, porque no es que usted dice, Infran estuvo mal. No, dice, Infran estuvo bien. No sé si estuvo bien. Y después mal. dice, No. Yo le dije que la estuvo bien. No sé si estuvo los que bien. manejaban la plata de la campaña de Cristina Vudú estuvieron mal, tampoco se sabe. Los que le dieron el contrato a Chicone estuvieron mal, tampoco se sabe. Y de la nada... No, yo creo que el tema de los billetes estuvo muy bien resuelto. Yo creo que la crisis que se armó en la Argentina con los billetes y cómo se resolvió fue adecuado. Porque lo que se hizo fue que la Casa de la Moneda se viera potenciada en su actividad y que alquilara capacidad productiva a la ex Chicone. Bueno, después se estatizaron, con lo cual se podía haber estatizado en ese momento. Es decir, entraron a negociar con personajes que usted describe. La estatización no implicó ninguna negociación. Ahora, volvamos al tema del expediente. Estamos de acuerdo que la ruta o la ruta financiera, la pata financiera, como se llamaba ayer, es importante. Pero, dado el grado de sospecha que hay, cuando uno se encuentra con una serie de indicios, no los periodistas, el juez incluso ayer en la indagatoria, son elementos válidos para crearse una opinión, supongo que en el caso del juez, los periodistas y el público en general. Sigamos con los indicios, porque pasamos por Formosa, por las boletas, 4 casualidades o indicios centrados en Van der Broele. Después está el tema de los pasajes. Da la casualidad también que hay pasajes pagados por esa empresa de All-Found a tu hermano, a Núñez Carmona y a un secretario... Cuando yo leí esto, lo llamé a mi hermano y dije, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y él me describió que él había comprado los pasajes en donde los compraba habitualmente, que es en la firma Swan Turismo. Después, y está también en la causa, la firma Swan Turismo hacía toda una cuestión con la facturación, donde los pasajes que eran consumidor final se los facturaba a firmas. Bueno. Y casualmente se lo facturaba está a firmas. Está en la causa, es tal cual te lo acabo de explicar. Y casualmente se lo facturaba de All-Found, pasaje que había comprado tu hermano. Sí, es lo que estoy diciendo. Y también a Núñez Carmona, que tiene invitaciones a esquiar a pasajes esquiando en Aspen. Mundial de Sudáfrica, Mundial de Rugby. ¿Te das cuenta que seguimos hablando de cuestiones que vos me podés decir son indicios y no hablamos de lo que pasa dentro de la causa y lo que tiene que ver con todo esto está dentro de la causa. No, lo que tiene que ver con el funcionamiento de toda esta firma Chicone, All-Found y demás, que creo que es el fondo de la cuestión. Sí, lo que pasa es que la sospecha que hay es que esta gente empieza a conseguir negocios, inclusive de todo, porque hay vínculos con altos niveles del poder. Entonces, cuando ¿cuáles son los vínculos con los altos niveles de poder? Bueno, todos estos indicios indican, o por lo menos convencieron a un fiscal y a un juez, que el vínculo con el alto nivel de poder es usted. Pero te das cuenta que esos indicios, por ejemplo, no hubo forma de corroborarlos, porque el famoso video
Yo he dicho hasta el cansancio, no conozco a Alejandro Van der Broele, lo he dicho hasta el cansancio. El juez hizo un esfuerzo desmesurado por encontrar la prueba de Alejandro Van der Broele. Incluso tomó declaración testimonial a periodistas que fueron a decirle el video está en tal o cual lugar. Leíamos en los diarios, el video está arriba del escritorio del fiscal. Y no era cierto, nunca fue cierto. Tal es así que el juez desmanteló el servicio de seguridad del Hotel Dúo. Y no había tal video. Entonces, te repito... Pero los pasajes estaban. No, los pasajes no estaban porque los pasajes estaban pagados en efectivo y en otros casos con tarjetas, lo cual demostró que era una maniobra que no era cierta. O sea que The Old Fund estaba realizando Sí. trampa fiscal Sí. con esa empresa de turismo, Sí. como mínimo. ¿Y cuál es la participación de los que eran beneficiarios de esos pasajes en esa trampa fiscal? ¿Su hermano, su mejor amigo? No lo sabía. A él no le dieron ninguna factura. Sí, ni su hermano ni Núñez Carmona sabían que... Núñez Carmona no ¿cómo sé. pero La cómo parte no de le Núñez Carmona la tendrá que explicar Núñez Carmona. Amado, ¿cómo no le dio una factura? Si él compra un pasaje... Uno compra un pasaje y viaja, Marcelo. No es una compra de una empresa. ¿Cómo uno compra un pasaje de viaje? Uno compra y te dan el pasaje. Digamos, a mí me resultaría raro comprar un pasaje que aparezca el nombre de una empresa. Es que en no el le medio. aparecía el nombre de la empresa. Compró el pasaje en un lugar que tenía confianza y se llevaba el pasaje y viajaba. No le aparecía el nombre de la empresa. ¿Y por qué le facturaban a The Old Fund? No entiendo. Te lo acabo de explicar. Yo no lo entendí. ¿No lo entendiste? Porque hacían una maniobra para usar facturas de empresas en compras Para que eran descontar consumidor gastos. final. Si no... ¿Lo entendiste? Sí, un poco. Me resulta raro. Si no tuviste relación con The Old Fund, ¿cómo se explican las llamadas de tu secretario con The Old Fund? Y dicho sea de paso, ¿cómo explicás las llamadas de Núñez Carmona, Ya tu amigo explicó socio? mi secretario y emitió un comunicado. Lo que pasa es que no sale en ningún lado que él no tiene llamadas con el FAN. Si lo que figura en el expediente es erróneo. Está en el Ahora expediente. él va a ir a declarar, así que como testigo. Pero- No tiene llamadas con el FAN, ya lo explicó. Vicepresidente, Perdóname. ¿Y el expediente está equivocado en eso? ¿Qué tiene el expediente? El cruce de llamadas entre un teléfono y el teléfono No, de hay 2 llamadas que duran menos de 7 segundos cada una. Y se produjeron, ¿por qué? Ahora nos vamos a enterar. Pero no hay llamadas de Eduardo Romano con el FAN. ¿Y la de Núñez Carmona con Chicone? Bueno, ese es otro tema que yo le pedí a Núñez Carmona que me aclarara. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí, que tenía relación, que había intentado hacer negocios, la compra de un canal en Mar del Plata, la compra de una cadena de cafés en Mar del Plata, Canal 10 y La Fonte de Oro. Incluso que con una persona que creo que se llama Mato, del grupo Chicone, creo que Yerno o algo así, había estado intentando armar una patente de impresiones nueva o novedosa, para lo cual inclusive habían viajado al exterior. Es decir que tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos y socio tuyo, intentó hacer negocios con una empresa que, según tu descripción histórica de esa empresa y que hiciste ayer frente al juez Lijo, no es precisamente una empresa ejemplar, sino todo lo contrario. La verdad que yo no controlo la vida comercial de mis amigos. No la controlo. Vos no estabas al tanto de No que estaba al tanto, te acabo de decir que cuando surgió todo este escándalo, le pediste explicación. yo le pedí explicaciones. vicepresidente, respecto a Núñez Carmona, hay un episodio de hace, ya diría, calculo entre 7 u 8 años, que ocurrió al comienzo de este gobierno, cuando un colega nuestro, que es Martín Granowski, que asumió como presidente de Telam, lo denunció directamente ante la justicia a Núñez Carmona por haberle puesto un sobre con un fajo de dinero sobre la mesa. Martín Granowski era un funcionario de este mismo gobierno. La causa yo sé que fue desestimada, pero uno, viendo después de todo eso, nosotros lo conocemos a Martín Granowski, la verdad que a mí me resulta muy creíble, él, y mucho más creíble siendo parte de un gobierno, denunciando a alguien que le ofrece todo eso. Y yo pensaba, en aquel momento, usted le preguntó eso, sospechó que Núñez Carmona estaba haciendo negocios de una manera que no era del todo transparente, no le encendió una alarma de decir, mira, hay alguien del mismo gobierno que está denunciándolo por ofrecer una coima, o le pareció que no era creíble y no se ocupó del tema. No, yo obviamente le dije qué pasó y la causa quedó desestimada, lo que vos acabas de decir.
todo el tiempo hay denuncias o cosas que se dicen, pero bueno, la causa fue desestimada. Van der Broele admite en algún momento que él tiene interés, que tuvo algún tipo de interés en Chicone. Porque si no, otra vez, el principio de inocencia no corre nunca en la Argentina. No, pero yo no estoy planteando... Hay un juicio, queda desestimado y resulta que volvemos sobre lo mismo. Yo no estoy planteando el principio de inocencia, digo, uno es un líder político y tiene al lado a un amigo, es socio además, es socio comercial, testigo del casamiento, testigo del divorcio, y aparece eso. Y después empiezan a aparecer hechos de negocio. Sí, también te digo, Ernesto, que cuando uno se dedica a esto empieza a estar cada vez más lejos de toda la gente que frecuentaba, ¿no? Por los tiempos, por los temas que maneja, se hace muy difícil conservar las relaciones de amistad que uno tenía. Por supuesto, para comer un asado está todo bien, pero cada vez son más espaciados y uno no se puede hacer responsable de este tipo de cosas. ¿Cuál es tu relación hoy con Núñez Carmona? La verdad que está mucho más fría y mucho más... A mí no me gusta hablar de rupturas, porque creo que la amistad es una cuestión que vale mucho, pero mucho más fría, te diría. ¿Por qué? Porque son demasiadas cosas, porque... ¿Sabes por qué? Sobre todo, porque estas cosas no repercuten sobre Amado Vudú, repercuten sobre el funcionamiento de un gobierno. Entonces a mí la verdad que me... ¿Y qué le reprochás? Y le reprocho que lamentablemente él debía haberme por lo menos puesto en conocimiento de algunas cosas para que yo dijera, no, che, esto no tiene sentido porque me puedes perjudicar. Por ejemplo, lo de Chicone. Por ejemplo. ¿Qué más? No, básicamente todo este tema de Chicone creo que es verse envuelto en una cosa de esta naturaleza, cuando yo te puedo mostrar que no he influido, como se lo he mostrado ayer al juez, en ningún organismo público, ni he tenido ninguna injerencia en un trámite en el cual la verdad que es feo. ¿Usted sospecha que Núñez Carmona, sí, al estar Van der Broele ahí, cree que hay algún interés de Núñez Carmona en la manera en que se manejó la adquisición de Chicone? Él siempre me dijo que él no tuvo que ver con el tema de la planta de Chicone. ¿Y usted le cree? Prefiero creerle. El primer segundo, número 2, que Alejandro Van der Broele, no se sabe si él, pero bueno, era su segundo, designa en The Old Fund, es Jorge Enrique Capirone, que es un abogado y contador marplatense, fue socio de Núñez Carmona y conocido tuyo. ¿Es otra casualidad? La verdad que yo no elijo los profesionales que van a un otro lugar. No lo elijo. Te vuelvo a repetir, querés poner en la espalda mía todas cosas que no tienen que ver con mi vida y mucho menos con mi vida pública. ¿Cómo sabés o cómo suponés que Alejandro Van der Broele elige a Capirone para ser su principal colaborador en todo el... La verdad que no tengo ni idea. No tenés idea. ¿Vos no lo veías hace cuánto? Desde el año 97. A Capirone. Tampoco es una persona que fuera amiga, ni que tuviera relación ni trato conmigo. Vicepresidente, si usted... a ver, yo le propongo que haga el siguiente ejercicio. Hay una persona escuchando de afuera, mirando la televisión, y escucha la cantidad de hechos que de alguna manera lo tocan vinculado a este tema. Es decir, Van der Broele con todo lo que mencionó Marcelo, el negocio este, el negocio del otro, Núñez Carmona vinculado a uno, Núñez Carmona vinculado a otro, el principal aporte es de Miguel Castellano, que es un hombre que usted, uno de los principales aportes cuando levanta la quiebra, que pero usted eso, reconoce. ¿también me van a cargar a mí ser el dueño de London Supply? No. Porque es una empresa pero la que cantidad tiene de mucho tiempo, pero la que cantidad de tiene personas, capacidad económica. la cantidad de personas relacionadas con usted y de situaciones, los pasajes pagados por Dios. Pero es que yo no tengo ninguna relación con London Supply. Pero sí con Miguel Castellano. No, Miguel Castellano lo conocí en la primaria y después no lo vi nunca más. Digamos, a mí, digo, de repente es una sucesión de casualidades interminables. Digo, la probabilidad de que se sumen todas estas casualidades, si estuviera Paenza acá, es realmente muy baja, ¿no? Que sean, yo diría que no. ¿no? Yo diría que no, porque eso es como, agarremos cualquier actividad, cualquier banco, y vas a ver que tiene un montón de relaciones que te llamarían la atención. Estamos hablando de una empresa creada o comprada en el 2009. También tienen que ver las personas. También tienen las personas. En esa empresa creada o comprada en el 2009 tiene relación Moneta. Moneta no tiene creado o comprado
hace 2 meses. Por eso yo digo que hay que buscar la ruta del dinero. Por eso yo digo que hay que buscar quién está detrás de las cosas. Porque todas las empresas están compradas o creadas en un momento. Pero los capitales y las personas que están por detrás de ello tienen una historia generalmente. Entonces yo digo, en vez de concentrarnos en boletas de teléfono, ¿por qué no nos concentramos en los 50 millones de pesos que están dando vuelta? ¿Qué crees que hay detrás de esos 50 millones? Los 50 millones que prestó Moneta. Sí, que prestó, yo no creo que sea que prestó, yo creo que fue una operación muy parecida a la que hicieron los Chicones con Chabrán a mediados de los años 90 para hacer las patentes. En ese momento, ¿qué hicieron? Una especie de pacto de retroventa con las acciones a través de una inyección de capital que hizo Chabrán. Entonces, es una mecánica común de la firma Chicone. No estamos asistiendo a algo nuevo. Podemos decir, che, el vehículo tiene, no sé, 1 año, 1 día o 5 años. Lo que importa es quién está atrás. Me parece muy infantil pensar que lo importante es el nombre de la empresa. Si vos te fijas, Moneta, después de su guerra descomunal con Clarín y cuando empezó a hacer negocios de otra manera, ¿cómo llevó adelante las compras? Y también por vehículos de alto riesgo, por sociedades nuevas. Tenés la compra de los medios Alsei, tenés la famosa distribuidora de petróleo que puso también como un emprendimiento nuevo de cero. Tenés también el negocio del Guardián, la compra-venta de caballos para llevar a Brasil. Es decir, son personas... ¿Y vos pensás que era un negocio de Moneta? Yo creo que Moneta es la puerta para entender la ruta del dinero. Porque yo tampoco quiero ser infantil. Moneta es quien puso la cara en los préstamos. Bueno, hay que investigar esa ruta. Hay que investigar esa ruta porque ¿Qué rol juega Jorge Brito y el Banco Macro? Hay que investigar la ruta del dinero. Si no, es muy infantil decir, como una empresa tiene 2 días, esto es todo un desastre. No, hay que ver quién está atrás. Puede ser insuficiente. Porque si no, infantil no es. Puede ser insuficiente. Me parece, mira, en Argentina, la gente que se dedica a los negocios o a analizar negocios y situación política, yo creo que nadie es ya infantil o inocente en estos análisis. Porque todo tiene una historia detrás. ¿Por qué no suponer que son 2 caminos que se complementan? Sí, porque usted dice hay que investigar, no afirma categóricamente. Esta investigación ya está en curso. No, lo que yo quiero hay que decir investigar lo otro. ¿Por qué no pensar de que hay gente que suele hacer negocios cerca de la política, se llame Moneta o Britos, que siempre o Chicone. están, o Chicone, perfecto, y que tienen un vínculo político con alguien que o es usted o actúa en su nombre? Porque la cantidad de gente que viene de Mar del Plata a ocupar lugares en Chicone o en The Old Fund es muy llamativa. Entonces uno dice, bueno, de repente es el mecanismo donde una parte es la pata privada y otra parte es la pata política. Yo creo que ese es lo que se ha intentado estructurar o armar. Pero la verdad que Van der Broek no es una persona de Mar del Plata. Para nada. No es una persona ni de Mar del Plata ni conocido en Mar del Plata. Entonces, por eso te digo, se puede armar alrededor de una historia un montón de cuestiones. Lo que hay que ver es la verdad, develar la verdad. No hay una prima de Van der Broek que vive en Mar pero no del Plata Van der Broek. Y que fue novia de Núñez Carmona. Pero no Van der Broek. Bueno, está bien, es un tipo que llega por los vínculos en Mar del Plata de Núñez Carmona. Pero no Van der Broek, persona a la cual yo no conozco, no he almorzado en el Hotel Dubón ni en ningún lado. Entonces, por eso, querer acercarme a mí, a esta historia, realmente creo que no corresponde. Hugo Alconada-Mom el domingo pasado, si no recuerdo mal, no es en esta causa, pero es un tema paralelo, publica que la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, hizo un requerimiento por una operación en la empresa que vos tenés en sociedad con Núñez Carmona por un supuesto lavado de dinero de 7 millones de pesos en Aspen. ¿Tenés conocimiento, imagino, del caso? No tengo conocimiento del caso, pero es una cuestión de la vida comercial de Aspen y está bien que se hagan todas las investigaciones que hay que hacer. Esa es una empresa en la cual yo soy titular 50%, está declarada, está en las declaraciones juradas, así que está sujeta a todas las investigaciones que sean, pero yo no la administro. La administra Núñez Carmona. La administra Núñez Carmona. Vamos al primer corte. De la vuelta hay algunos temas más para plantearle al vicepresidente. Palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Muy bien, segundo o tercer bloque, no me acuerdo. Seguimos acá con el vicepresidente Udú. A ver, le voy a contar algo
personal de cómo yo viví esta causa. Yo no estoy haciendo en este momento, estoy conduciendo radio, no estoy haciendo periodismo de investigación. Y lo primero que escuché de la causa fue el testimonio de Laura Muñoz en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Y uno escucha eso, empieza el debate, etcétera. ¿En qué momento yo empecé a tener serias sospechas sobre cuál era esa actitud el día que dio la conferencia de prensa aquí en el Senado, donde denunció desde el Procurador General Rigui en adelante al juez, al fiscal, etcétera? En aquel momento yo sentí algo muy noventista, no me gusta el juez, lo corro. Y encima después, en la evolución de lo que pasó con esas denuncias, no sé que pudo probar absolutamente nada. Cuando empieza a avanzar el juez... El fiscal y el procurador. Sí, el fiscal, cuando empieza a avanzar el juez Lijo, empieza un discurso similar de parte suya, que es títere de Manieto, que no investiga... Bueno, un montón de cosas... Yo no dije que era títere de Manieto. Bueno, que está muy condicionado por las fotos que le ponen los diarios. Está ¿Usted bien, cree que no? No, la verdad no lo conozco, no lo sé. Pero usted es un observador avesado de estas cuestiones. No, cuando empieza a aparecer la foto... Creo que hay personas que resisten presiones y personas que no, y no conozco al doctor a eso me refiero. Y no conozco al doctor Lijo, por lo cual no puedo sacar una conclusión. Pero lo que quiero decir es que usted logra lo que un ciudadano común no podría lograr nunca, que es cuando un juez lo investiga... Ernesto, mire, eso lo voy a rechazar totalmente, porque esto de ponerme a mí como el poderoso en una historia en la cual, por primera vez, es cierto, ha sido citado un vicepresidente de ejercicio a una indagatoria, pero yo podría haber no ido, no presentado una respuesta por escrito. Yo me presenté como cualquier hijo de vecino, y además al juez que apartó no lo aparté yo, lo apartó la justicia. Después de una al fiscal que apartaron no lo aparté yo, lo apartó el juez Lijo. El juez Lijo lo apartó al fiscal Rívolo, Y al Procurador General de la Nación. Y al Procurador General de la Nación renunció. ¿Renunció porque se había cansado el trabajo? No. Coincidentemente. No, habrán sido ciertas las cosas que yo dije. Por ahí alguna vez pasa eso, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensar eso? Bueno, si se prueba, sí, pero la justicia sobre Rigui fue muy taxativa. ¿Qué dijo la justicia sobre Rigui? Que no hay evidencia de que ese hecho había existido. No, evidencia hay porque las reuniones que yo dije están probadas que existieron. Lo que no se puede probar es lo que se dijo en las reuniones. Pero yo creo que la denuncia del procurador Rigui es una aceptación de que eso pasaba, de que hay estudios que influyen en nombre de jueces. Puede ser un reconocimiento ante el hecho de que el gobierno... ¿Y por qué gobierno... eso no es un reconocimiento y otras cosas sí? Ahí es donde yo hablo de la doble vara. Si el fiscal Rigui, el ex procurador Rigui, renunció, es porque reconoció que estaba en una situación que no podía estar. ¿Cuál era esa situación? Que hay estudios de abogados que trabajan como nexos con los juzgados. Esto lo sabe todo el mundo, que se mueve en estos ámbitos. Y el fiscal Rigui, como no lo pudo sostener, renunció. ¿Vos creés que él era funcional a la presión de estudios jurídicos privados? Pregúntenselo a él. Su mujer lleva adelante un estudio. Independientemente de lo que podamos pensar nosotros... Porque si no, siempre lo mismo. A mí me tiran Núñez Carmona, y cuando hay una cosa concreta y cierta, no la podemos analizar y evaluar. Sí, ¿por qué no? Bueno, por eso, déjenme evaluarla y analizarla. Independientemente de lo que podamos pensar nosotros, los televidentes, los editorialistas de los diarios, lo cierto es que un fiscal y un juez consideraron que todos estos elementos, más otros que no tenemos tiempo de tratar aquí, ameritaban tu llamado a indagatoria. Es un dato importante, ¿no? Claro que sí, por eso yo pedí que se adelantara la indagatoria. Pues fíjate que es otra cosa curiosa, ¿no? Los tiempos de las cuestiones en la Argentina. Una causa que lleva más de 2 años, justo qué casualidad, porque nos encanta hablar de casualidades. El día que el gobierno soluciona una deuda con el Club de París, que era muy importante resolver, ese día sale el llamado a indagatoria. No había habido ningún hecho nuevo, ni objetivo ni subjetivo en la causa en los últimos meses. ¿A qué lo atribuye? A tapar el tema del Club de París. ¿Que el hijo quiere tapar el tema del Club de París? Yo creo que forma parte, lamentablemente, de un sistema de presiones que lo llevó a hacer ¿Y eso. por qué el hijo tendría interés en tapar un hecho que, en todo caso, no es una fiesta nacional reconocer 10.000 millones de dólares? No, la fiesta nacional es solucionar un problema que le trae problemas al país. Sí, ¿Vos sabés lo que yo pienso al respecto? Sí, porque no es pero nuevo. Es una medida opinable, es un arreglo, una remediación de deuda. Está bien, pero ¿por qué el hijo querría tapar eso? A ver, cada vez que pasa algo el gobierno dice justo en diciembre, no es casualidad que sea justo en diciembre. Bueno, pero esto fue el día. Fue el día que pasó. Y pará,
Si vos me hubieras dicho, che, hay una urgencia tremenda, que mañana venga a declarar el vicepresidente... Pero no entiendo el razonamiento. Porque Hijo, son casualidades, ¿viste? pero el hijo de función, ¿quién le da la orden al hijo para que Pregúntenselo tape al lo hijo. del Club de París? No, bueno, pero ¿cómo voy a preguntar algo que es un... el hijo Perjudicar está al gobierno, pero no te quepan dudas. y responde no te a- quepan dudas. y Ahora, responde a quién. ¿vos creés que un juez federal que fue designado en este gobierno va a correr el riesgo de nada menos que citar a indagatoria y eventualmente, según vos mismo suponés, procesarte tomando ese riesgo? Yo creo que ha sin- habido una andanada de cuestiones contra el gobierno en el sistema judicial. Y todas juntas. Pero no me gusta entrar en esto porque yo quiero hablar de mi causa y de mi problema, no ponerla en el contexto de otras causas. Y además, mira, Bueno, te digo algo. Estamos hablando de la causa, estamos hablando que el juez consideró que todos los Sí, elementos... y llamarme para que 45 reunió- días después. No, ¿y No qué- cierra, cuál no sería? cierra. Es una casualidad muy extraña, ¿no? ¿Cuál sería el problema que fuera 45 días después? No entiendo. ¿Qué podía pasar en esos 45 días? ¿Por qué no podía ir al día siguiente? Bueno, si son realmente decisiones, sucedió así. Pero, digamos, ¿cuál sería el Hay razonamiento una que usted le... intencionalidad política. ¿Que sería cuál? Que sería tener al gobierno en la parrilla con este tema durante 45 días más. ¿Qué diferencia hay en hacerlo ahora si después, eventualmente, si él tuviera ese objetivo, viene el procesamiento y sigue el gobierno a la parrilla? Porque lo bueno es poder avanzar. Nos hemos pasado 2 años y medio sin poder avanzar. Bueno, en parte porque... ¿No te se- parece también sospechoso? Pero si en parte no avanzaron porque corrieron del medio del juez al fiscal y al procurador general. No, de este la juez Nación. tiene la cosa alrededor de 2 años. Presidente. Tiene la cosa alrededor de 2 años. ¿No te parece sospechoso? A mí sí me parece sospechoso. ¿Te sentís respaldado? ¿A mí sabes por qué me parece sospechoso? Porque todo esto empezó con un trámite cuando apareció la familia Chicone a declarar. El día 20 de octubre se hace una reunión de mediación donde aparece por primera vez esta persona. Esta persona es un abogado comercialista que aparece por primera vez en la causa, acompañando a la familia Chicone a los tribunales penales. Y no acompañó a uno de los Chicone. Vos fijate que hizo ostentación de su paseo ¿Qué por particularidad el fuero- tiene esa persona? por el fuero penal. Hizo ostentación de su participación. ¿Qué es el abogado de los chicones? ¿Quién es? Es un abogado comercialista que de buenas a primeras aparece en los juzgados penales acompañando a testigos. Porque uno cuando va a declarar como imputado, sí, va con sus abogados. Pero los testigos no llevan abogados porque declaran bajo juramento. No entró a los tribunales. ¿Qué estás sugiriendo? ¿No? Yo estoy sugiriendo que este abogado es parte de la maniobra procesal en la cual los Chicone pasaron de imputados a testigos, de testigos a querellante, de querellante a víctima y finalmente volver a ser Indagados. indagados. Vicepresidente, usted- Entonces, sí, Usted negó sucesivamente que hubiera tenido reuniones con los chicones. sí. Tampoco tuvo ninguna reunión, ninguna cena con Renwick. Mirá, una vez que yo fui al Hotel Dubó a comer a la noche, estaba el empresario Velocopit en una mesa, estaba con Núñez Carmona y una persona que denominaban Willy. Yo ahí lo vi y lo conocí, y después, ahora viéndolo, sé que es Renwick. ¿Y charlaron algo del tema chicones? Para nada. O sea, ¿Renwick estaba con Núñez Carmona o Núñez Carmona con vos? No, ellos estaban los tres en una Velocopit, mesa. Núñez Carmona y Renwick. Y de lo que se habló, que yo lo escuché a Velocopit, es una persona del mundo de la salud, un empresario también sí, de el dueño fuste. de Medical. El dueño de Claro. Medical. Realmente me resultó muy interesante porque me hizo todo un relato del mundo de la salud, de los temas de los aumentos de sueldo y demás. Siempre es interesante para un ministro de Economía escuchar estas cosas. Eso era cuando eras ministro de Economía. Sí. ¿Y no te llamó la atención que Núñez Carmona estuviera con Renwick? Yo no sabía quién era Renwick. Y en esa charla en ningún momento Renwick planteó, No, hablemos del tema... No habló Renwick. ¿Te sentís, Era un tal Willy. ¿Te sentís respaldado como quisieras por el gobierno? Yo este tema para mí es importante también porque yo soy parte del gobierno. O sea, no puedo estar respaldado por el gobierno. Ahora, si vos me decís, Colegas, por tu colega de gabinete. en términos de lo que a mí me está pasando, yo sería muy, te diría, muy ingrato si yo quisiera involucrar al funcionamiento diario del gobierno en esta causa.
sería muy ingrato y muy injusto. Yo en esto siempre he dicho, me tengo que defender solo, tengo que decir la verdad, mi verdad, y tengo que salir adelante en una situación que tiene un trámite judicial. Entonces, involucrar a otros funcionarios del gobierno, la verdad que no me parece. Hoy mencionaste que en el gobierno hay muchos machos de lof. ¿Qué quisiste decir? Hay una forma de hacer política tradicional que es cuando funcionarios o políticos, porque no tienen por qué ser del oficialismo, hablan con periodistas diciéndoles alguna historia, a veces tiene parte de verdad, a veces no, para generar lo que se llama una operación mediática. Esto pasa todo el tiempo. Uno, cuando mira las notas en los diarios, tiene claro quién ha sido la primera fuente de eso. Pero bueno, yo prefiero siempre, cuando hablo, hablar de esta manera y escuchar y contestar de esta manera. A mí no me gusta mandar mensajes por atrás o hablar de colegas o políticos opositores por atrás. ¿Y hay machos de lof dentro del gobierno también? Sí, por supuesto. Vicepresidente, hay un tema que fue discutido mucho en estos días, que tiene que ver con la manera en que usted se involucra en el trámite para que la AFIP le dé beneficios a Chicone cuando ya The Old Fund está al mando de Chicone. A mí lo que más me llama la atención de eso no es si usted avaló o no avaló, si lo que hizo es legal o no es legal, ese párrafo que se menciona, si Capdevila había avalado lo que usted hizo después o no. No le importa porque eso va todo a favor mío, entonces a usted no le importa. No, yo le voy a decir lo que a mí me llama la atención. No tengo ningún interés particular a favor o en contra de lo que a usted le pase, ¿no? Pero por fuera de eso, yo digo, está reconocido inclusive por usted en la indagatoria que era un trámite muy inusual, que la FIP le pidiera opinión al Ministerio de Economía, que no había ocurrido. Sin embargo, usted, con términos muy generales, dice aplíquese la política de gobierno, que es lo que en algún lugar le recomienda. No. Bueno, pero quiero decir, dado que era inusual, ¿no correspondría en ese momento averiguar bien de quién era esa empresa, quién eran los propietarios? Entonces yo me hubiera interesado en el trámite. Y me estarían hoy diciendo que me interesa en el trámite. Dado que era inusual, uno tiene que contestar los expedientes con los elementos que tiene. Porque si no se interesa en el trámite. Usted me está proponiendo que yo me hubiera interesado en el trámite. Y eso es lo que yo evité. Yo firmé algo justamente como era importante en términos de lo que marca el dictamen jurídico y de lo que marcan mis funciones, mis misiones y funciones y mis responsabilidades. Y tal cual usted señalaba, el dictamen estuvo realizado por este ahora nuevo miedoso que hay, que tiene miedo de amenazas que nunca existen. Pero también eso ha sido un mecanismo mediático utilizado una y otra vez. El dictamen lo hizo él, la nota la hizo él, porque la nota copia párrafos del dictamen. Y después lo llama indagatoria el fiscal Rívolo, no el fiscal que está hoy, va a esa a testimonial, va como testigo, se presenta en esa testimonial, no había ningún abogado, y él dice, nadie me pidió que escribiera el dictamen, nadie me pidió que me guió en lo que tenía que decir este dictamen, la nota está bien, es correcto haber respondido la nota, los términos de la nota están todos en base y conforme a la ley. ¿Y sabe qué? La nota tenía la firma, la media firma, como se llama, de esta persona que hizo el dictamen jurídico. Pero le digo más, cuando Echegaray me manda a mí la solicitud de que necesitaba una opinión mía en ese trámite, la última mención es, su opinión va a ser determinante en cómo prosigue este trámite. ¿Qué hizo Echegaray después de mi nota? No lo otorgó. No lo otorgó. Mi nota... No. Después otorgó un plan distinto. Está bien. No está bien. No es todo lo mismo, Ernesto. Porque si no estamos confundiendo a la gente. El plan especial... Toda la línea de la FIP respaldó. El plan especial... En el último momento Echegaray dijo que no. Y después dijo que sí. No dijo que sí a ese trámite. Mucho después se presentó otro trámite. Y ese fue el trámite, digamos, que Echegaray otorgó en términos de sus facultades y estuvo bien otorgado. Estuvo bien otorgado. Todo lo que hizo Echegaray en el proceso del tema Chicone, que le aviso, antes de mi nota hubo pedido de ejecuciones fiscales de la FIP, pedido de quiebra de la FIP, solicitud de levantamiento de quiebra de la FIP, advenimiento de levantamiento de quiebra, puesta en funcionamiento un plan y denegatoria del plan. Todo eso lo hizo la FIP sin mi participación.
Y además le digo, lo hizo bien, no lo hizo mal. No es que le estoy tirando la responsabilidad a AFIP, pero yo no tuve nada que ver cómo surge la causa. Nos vamos a otro corte y enseguida volvemos y seguimos con el vicepresidente de la Nación. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras. Estamos aquí en el último breve bloque con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La última pregunta, ¿por qué no diste antes un reportaje? Yo di reportajes. Lo que pasa es que para ustedes el mundo empieza y termina, tal vez, no les cabe a ustedes dos, empieza y termina en el Grupo Clarín. Pero hay otros... Un reportaje cuando se te pregunta todas las cosas difíciles. Si lo que hay es cómo lo vive su familia, cómo se siente... Mirá, yo creo que hay que respetar el trabajo de todos los periodistas, de otros también. Pero bueno, me siento, la verdad, que era importante llegar a la potencial indagatoria antes de poder contar un montón de cosas. Así como te digo que lo que viene también va a haber un montón de coincidencias, porque estas coincidencias son de personajes menores. Ahora, yo te digo, cuando empecemos a buscar las coincidencias de Marcelo Ruiz, también van a ser... Marcelo Ruiz es abogado. Sí, también va a haber coincidencias muy llamativas, porque que el juez haya convertido a la familia Chicone en pobrecitos para avanzar en esta causa, bueno, también vamos a ver, porque sin duda... ¿Con quién? Vamos a ver, van a aparecer coincidencias. Por eso yo dije, en esta primera indagatoria yo me voy a referir a las cuestiones jurídicas y en la próxima a las cuestiones políticas y empresariales. Porque los Chicone son quienes hicieron los menentruchos, por ejemplo, los menentruchos con papel moneda de la Casa de la Moneda. Esos son los Chicone. Los Chicone, junto con la empresa Volt, figuran las dos acá, son los que imprimieron las entradas del Mundial 78. Es decir que los Chicones son pobrecitos que se tienen que defender del malo del vicepresidente es como mínimo una desmesura, porque trataron con el almirante Lacoste, trataron con gobiernos africanos, trataron con el gobierno de Bahrein. Siempre terminó mal todo lo que hicieron los Chicones, ¿no? Pero esto es verdad. Los Chicones, fíjate esto, asume Alfonsín. Ese mismo día ya había una solicitada Chicone, Hijos y la Línea teniendo que dar explicaciones de tropelías como las que estamos hablando hoy. Y Marcelo Ruiz también va a tener que dar explicaciones, me parece. Vicepresidente, una vez más. Y discúlpame, de la misma manera que va a haber más coincidencias, me parece, que van a ser muy importantes para la causa de actores importantes de la política argentina y del mundo de los negocios argentinos. Los Chicone hacen lo del Mundial 78, hacen el Menem Trucho y hacen las boletas Kirchner-Boudou. Eso es lo llamativo, ¿no? Como siempre, de alguna forma, consiguen algún resquicio, pero no tiene nada que ver con Amado Boudou. Nos estamos despidiendo. Gracias por atendernos. No, al revés, gracias por ustedes, gracias por haber podido hacer esta entrevista aquí en el Senado de la Nación, en mi despacho. Me alegro también que hayan podido ver que no hay jacuzzi y que no hemos levantado el parqué ni para hacer un asado ni para nada. Nos despedimos hasta el martes que viene. Quédense en la continuidad de TN. Chau. Palabras más.